María Elodia Palomino Correa. Es que creo que a mi abuelo le gustaban los nombres raros y había oído ese nombre y entonces pues le puso a mi madre María Elodia y mi madre me lo puso a mí y yo se lo he puesto a una de mis hijas. Yo me crié, yo soy medio cordobesa, en Rute, provincia de Córdoba. Y en Rute era un pueblo tan grande como Huercalovera o casi más, un pueblo muy importante. Pero en aquella época no tenía instituto, el único sitio que tenía instituto era Cabra. En Cabra, porque incluso Lucena, que es un gran pueblo, los de Lucena también iban a examinarse a Cabra. Entonces en Rute lo que había era una academia muy buena, porque había muchos maestros que preparaban, porque en aquella época estaba el bachiller elemental, que era de 4 años, el bachiller superior universitario, y luego preparaban de magisterio. Entonces mi padre, que como era maestro, daba clase en la academia. Y allí fue donde yo preparé, primero empecé con 10 años, porque en aquella época, para empezar a estudiar en el instituto, había que hacer un ingreso, el ingreso en el instituto. Hicimos el ingreso con 10 años, se hacía con 10 años. Con 14 años aprobé la reválida de cuarto, pero yo quería seguir estudiando, yo quería haberme licenciado e hice el bachiller superior, el universitario. Pero resulta que yo soy la mayor, que a la hora de tener que irme, porque me tenía que ir a Granada, pues claro, mis padres, yo allí podía estudiar porque como él daba clase a los hijos de los maestros no le llevaban nada. Y somos 3 hermanos, nosotros éramos 3 hermanos, yo era la mayor. Claro, mi padre dijo, hija mía, y en aquella época los maestros, aunque eran los 2 maestros, no cobraban mucho. Mi madre política tenía que hacer filigranas para poder llegar a final de mes. Y me dijo mi padre, dice, mira, si tú estudias, tus hermanos luego no podremos darle. Dice, haz primero magisterio y ya una cosa segura, y cuando tú acabes magisterio, pues te puedes licenciar. Los primeros cursos, pues mi madre ya le estaba contando que estaba muy delicada porque ella era de Motril. Y entonces el médico de cabecera que teníamos tenía mucha amistad con mis padres y le dijo a mi padre, dice, mire usted, yo creo que su mujer se pondría bien porque estaba casi siempre mala y era lo que tenía era un poquito de depresión. Por ejemplo, decía, me duele aquí, y la llevaban al médico, le hacían radiografías, no tenía nada. Y estaba siempre polética, enferma. Y le dijo, yo creo que yéndose, porque en Rute hace mucho frío, es un sitio que hace mucho frío, que como ella se ha criado en un sitio de costa, pues yéndose a un sitio de costa se pondría mejor. Entonces, como ellos habían usado el derecho de consortes, que en aquella época se usaba el derecho de consortes en Rute, pidieron los dos La Rábita, que es el último pueblo de la provincia de Granada, pero que es costa. Y allí pues se fueron. Como era un pueblo más pequeño, pues nosotros nos fuimos oficiales, mi hermana y yo, que somos maestras las dos, a Almería. Yo para hacer el tercero y mi hermana para hacer el primero, oficiales. Ya me fui a Almería. Entonces en Almería aprobé el tercero de magisterio, la reválida, e inmediatamente me presenté a oposiciones y la saqué. Lo único que concedieron a los que habíamos sido los primeros era que nos colocaban en propiedad definitiva, o sea que yo fui a Ramblargibe, porque claro, tuvimos que elegir por orden de puntuación, y me acuerdo que Ramblargibe yo lo tenía en tercer lugar como anejo mejor. Mi infancia muy bonita, gracias a Dios. A nosotros no nos faltó nunca de nada, y además íbamos siempre bien vestidos, y en mi casa había una criada. Mis padres tuvieron una criada. Sí, eso sí. Ellos eran muy creyentes y además mi madre y mi padre eran creyentes, ya te digo, y siempre nos inculcaron el ser honrados, el tener educación, el portarnos bien a los 3 hermanos, a los 3 hijos. Entonces, cuando llegaba el verano, que gracias a Dios yo no tenía nunca suspensos que recuperar, nos ponían en el colegio de monjas y allí, aparte de que en aquella época también, en magisterio, lo menos en Córdoba y en bachiller, nos exigían saber coser y bordar. Coser, yo sé bordar, ya no puedo por la edad, pero porque los ojos ya estoy operada de catarata y gracias a Dios me he quedado muy bien, pero
Ya no, ya bordar no. Ha cambiado mucho porque mira, en aquella época lo que es las mujeres casi todas nos teníamos que enseñar a coser y por lo menos algo de bordar. Y ahora no exigen nada en ese sentido. Luego ahora, mira, los niños le han perdido mucho el respeto a los profesores, mucho, mucho. Antes eran los niños muy respetuosos y no sé, yo ahora veo distinto el cambio. En el colegio cuando teníamos permiso, porque por las tardes yo iba por la mañana y por la tarde a coser y a bordar, y por la tarde las monjas nos daban media hora de recreo, muchas sí se juntaban a hablar de muchachos o algo así, pero yo no, nosotros era de reírnos y de jugar y de cosas así. En un principio me asusté un poco, luego ya mi madre me explicó y ya está, que no hubo problema. Yo trato, mire usted, de portarme bien, de respetar a nadie, jamás me he discutido así. Si alguien me ha ofendido, me callo y lo que hago es hola, hola y ya está. Yo me gusta tener personalidad, de que no me humillen, eso sí, claro, yo no quiero que nadie me humille. Yo no humillo a nadie, pero también exijo que no me humillen a mí. Lo que puedo decirle es que he tenido suerte, porque de pequeña yo me crié muy bien. Además, en aquella, ya le digo, en mi tiempo, cuando yo era niña, hasta que yo empecé a los 10 años a preparar el ingreso en el instituto, jugábamos mucho en la calle, que hoy día se están perdiendo los juegos. Jugábamos a la rayuela, al diabolo, al pillao, a la comba. Hoy día no nada más que con los móviles, y eso es un peligro. Eso es, además, están... Yo, en mi opinión, ya le digo, y mucho es porque para que los dejen tranquilos a los padres, el móvil, un niño a lo mejor con 6 o 7 años ya está con el móvil. Y la mitad de las canciones esas que le he dicho, de la comba, el pillao, a la rayuela, al escondite, a todo, eso, bueno, y nos hinchábamos de jugar. Y hoy día no verá usted a nadie, a ningún crío en una acera, porque la rayuela se hacía en la acera. Yo me gustaba que hubiera igualdad entre las mujeres, porque cuando terminé, resultaba que mi marido, al ser ebanista, pues puso aquí una carpintería. Y entonces él pagaba a la Seguridad Social, pero no le reconocían pensión, o sea, para los hijos. Entonces a mí no me pagaban por los hijos y a mis compañeros sí le pagaban. Entonces me acuerdo que yo fui a Almería a reclamar porque, claro, e incluso yo tenía más estudios que mis compañeros, porque mis compañeros lo único que tenían era el bachiller elemental y yo tenía el superior. Y le dije que por qué yo no cobraba, porque mi marido no cobraba por mi hijo y yo tampoco, que porque yo no cobraba igual que mi eso. ¿Y sabe usted lo que me contestaron? Pues usted no cobra por ser mujer. Así mismo, mire usted no tiene derecho a la pensión de sus hijos por ser mujer. La suerte fue que me acuerdo que a los pocos meses se ve que hubo un grupo de maestras por ahí por Castilla León o por ahí un poco más, o por Valladolid, total, que se juntaron y reclamaron. Y entonces le reconocieron el derecho que también la maestra, que su marido no cobrara por los hijos, podíamos cobrar por los hijos. Que mi marido es ebanista y estaba en Barcelona y vino para hacer la mili, le tocó Almería y entonces se vino unos 10 o 12 días antes de irse a Viator, que estuvo en Viator haciendo la mili, pues se vino para estar en casa de sus padres y allí fue donde nos conocimos. Cuando yo me enamoré de mi marido era porque nos sentíamos a gusto. Yo no tuve en cuenta ni la posición social de mi suegro, ni eso. Además yo sabía que era porque yo tenía referencias de que cuando estaba en Barcelona, de que era muy trabajador. Era un hombre muy trabajador. Y luego eso era agradable, era educado, conmigo jamás eso me pasó. Era una buena... Nosotros fue que de una buena amistad fue cuando surgió el amor. En la vida diaria, él primero, porque luego lo que resultó fue que con la carpintería, pues era más esclavo y luego para cobrarle a mucha gente, eso. Cuando él vio
porque claro, yo con la escuela que había clase por la mañana y por la tarde, que trabajaba mucho, me dijo, Elo, tú déjame la comida escrita en un papel y yo la haré, sacaré un ratico de eso y te ayudo. Y entonces él empezó así y cuando yo ya llegaba estaba la comida hecha. Luego, mire usted, me ha ayudado mucho a fregar platos, a poner la mesa, a criar a los hijos, eso sí, muchísimo. Las mujeres de mi época, pues había de todo, mujeres que a lo mejor eran ellas las que lo llevaban todo y había otras que su marido le ayudaba mucho, como era mi caso. A mí mi marido, y ahora es, y nos repartimos siempre las tareas. Paco, yo te quiero con todo mi corazón, si él lo sabe, él lo sabe. Mire usted, nosotros a lo mejor hay algo que me sienta mal, porque cuando él piensa de una manera y yo de otra, pues entonces lo que hacemos es yo me pongo muy seria y al momento ya otra vez empezamos a hablar y es igual, a lo mejor hay algo que a él le sienta mal, pero entonces pasa un ratillo y como si no pasara nada, y claro, gracias a Dios no discutimos nunca, pero fue porque nos casamos gustándonos y queriéndonos. Paco, tú sabes que yo te quiero con toda mi alma y que te necesito y que eres mi segunda parte, mi otra mitad. Eso lo sabes.